Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Una vez más aquí estamos delante de la presencia de Dios para darle honra y gloria. Vamos a escudriñar unas citas de la Biblia. Te invito pues a que lo hagamos juntos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Si tienes una Biblia por ahí, pues te invito a que la leamos al mismo tiempo. Y vamos a ver un tema de cómo es el amor de Dios, el actuar de Dios hacia nosotros, pero también cómo actuamos los humanos ante Dios. Amén. Vámonos dando honra y gloria a Dios, vamos orando, vámonos pidiendo a Dios que tenga misericordia de nosotros en este momento y que podamos entender su palabra. Amén. Padre Dios Todopoderoso, Rey, una vez más, Padre Santo, te damos la honra y la gloria, Padre Dios, porque tú te lo mereces, porque tú eres bueno, Señor Dios Todopoderoso, Rey, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre bendito, Dios Todopoderoso, gracias, Señor. Gracias por la vida, por la salud, por el tiempo que nos has dado hasta el día de hoy. Gracias, Dios, por tu misericordia, por tu amor, Señor, porque tú haces que la tierra produzca, mandando la lluvia temprana y la tardía para que nosotros podamos alimentarnos. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por el aire que respiramos, Dios. A ti queremos darte honra y gloria, Padre poderoso, Rey. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, bendice a los que están de aquel lado también. Oh glorioso Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amén y amén. Vamos pues a ver qué dice la Biblia del amor de Dios y cómo actuamos en ocasiones nosotros. Amén. Amén. Vamos empezando con una cita que es Juan 3:16, que es conocida por todos. A lo mejor tú ya la has leído. Y dice la palabra de Dios, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dios dio a su Hijo unigénito para que tú tengas salvación, para que yo tenga salvación. Dice la palabra de Dios: ¿quién tiene ese amor más grande que aquel que da a su Hijo por la vida de otro? Nosotros no creo que estaríamos dispuestos a ofrendar nuestro Hijo para que alguien tenga vida. Amén. Pero Dios, en su infinita misericordia, cuando no encontró uno bueno en el mundo, tomó esa decisión de venir Él, haciéndose hombre, y tener una muerte de cruz para que tú y yo tengamos vida. Amén. Agradezcámosle a Dios por ese amor, por esa misericordia tan grande hacia nosotros. Y dice la palabra de Dios en el 17, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. O sea, Él no vino a condenarnos, Él vino a darnos la oportunidad a ti y a mí de ser salvos. Dice el 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Dice que si nosotros creemos en Jesús, ya somos salvos. Pero si nosotros no creemos, dice que ya somos condenados, porque no hemos creído en el unigénito, en el Hijo de Dios. Amén. Es importante, pues, ¿qué es creer? Creer es hacer lo que dice la palabra de Dios. Es creerle a Dios. Es llevar a cabo las acciones o todo lo que dice su palabra para glorificar el nombre de Dios. Amén. Pero dice, si no creemos, ya hemos sido condenados. Y eso es grave. Entonces, mejor busquemos escudriñar su palabra y hacer conforme a su voluntad. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Dios hizo un gran sacrificio. Dios, en su infinita misericordia, tuvo piedad de nosotros. Aún sabiendo que éramos pecadores, vino a morir por nosotros. Amén. Pero aquí dice su palabra. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Hoy en día nosotros podemos ver claramente cómo el mundo, las personas le hemos dado la espalda a Dios. Hoy vemos cómo nuestro mundo está volteado al revés y vemos la violencia en todas las naciones, no solamente en nuestra nación, sino en todas las naciones,
vemos y podemos observar cómo la violencia prevalece. Hay muchas cosas que son desagradables delante de los ojos de Dios, que se han llevado a cabo por reformas en las leyes y tantas cosas que hoy ofenden a Dios. Pero sin embargo, la misericordia de Dios permanece firme para nosotros. Dice que para todo aquel que crea en Él. Porque el que no cree, dice que ya ha sido condenado. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nosotros hacemos muchas cosas en apariencia, en ocasiones, y actuamos de una forma. Pero a veces cuando estamos en un lugar donde estamos solos, actuamos de una forma incorrecta. Y la palabra de Dios dice que todo lo ve, lo que está oculto y lo que no está oculto. Para Dios todo es visible. Voy a poner un ejemplo sencillo. Es como cuando yo voy manejando mi vehículo en una zona donde no hay mucho tráfico y tal vez ausencia de la autoridad, y el semáforo está en rojo y digo, al cabo no me ven, y me cruzo el semáforo. Amén. Entonces muchas veces nosotros actuamos y hacemos lo que a Dios no agrada en la intimidad, en nuestro hogar, donde creemos que los demás no se dan cuenta y podemos engañar. A Dios no lo engañamos, entonces busquemos ser gratos delante de los ojos de Dios. Amén. Bien, vamos a 1 de Corintios. 1 de Corintios 13, 4 y 5. Dice la palabra de Dios: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El amor es maravilloso cuando lo practicamos. El amor perdona, el amor da, el amor no tiene odio, no tiene rencor, no tiene envidia. El amor simplemente es maravilloso. Pero no podemos comparar el amor de nosotros con el amor de Dios. Ya lo decíamos ahorita. El amor de Dios se muestra para nosotros que aún siendo Dios, se hace hombre, viene a este mundo y se ofrece su vida para que nosotros tengamos salvación. Amén. Es un gran sacrificio que Dios hace, no solamente morir en la cruz, sino que humillarse, hacerse hombre y venir al mundo a ser como nosotros, todo por amor. Eso es amor. Y hay que nos invita a que nosotros también practiquemos el amor, ¿sí? Haciendo lo que nosotros podemos hacer, tener una convivencia sana con quien nos rodea, amando al prójimo, buscando dar gloria y honra a esa manifestación tan grande que Dios tuvo a bien llevar a cabo con nosotros, para que tú y yo podamos ser salvos. Ese es el amor de Dios. Y el otro es el actuar del hombre. Amén. Bien, te voy a invitar que vayamos a Mateo. Mateo 21, 7 y 9. Mateo 21, 7 y 9. Vemos qué dice la palabra de Dios. Mateo 21, 7 y 9. Y trajeron a él el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Amén. Y la gente que iba delante y la que iba atrás clamaba diciendo: Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene
en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Aquí en primer lugar podemos ver una cosa. Dios no entró en un Rolls Royce, ni entró en un avión, en un jet. Entró en un burrito, siendo Dios. Me imagino que no tenía silla, porque mandó a los discípulos y les dijo, vayan donde hay un burrito amarrado, tómenlo y se lo traen. Si les preguntan que para dónde van, solo digan que el maestro lo necesita, que ahorita lo regresa. Dice que le pusieron sus capas y en ese burrito se monta Dios y entra a Jerusalén triunfante, y vemos la multitud, cómo lo glorificaba, cómo lo honraba, cómo tendían sus capas, cortaban ramas y decían, hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Amén. Y vemos ese algarabía, vemos ese ánimo en las personas en ese momento cuando veían que podían obtener algo de Jesús. ¿Sí? Pero Jesús sabía qué pasaría posteriormente. No éramos sinceros. El hombre difícilmente es sincero. Y lo que manda Dios es a que nosotros seamos de verdad, o leales o no. Amén. Bien, vamos a ir a Lucas 28 al 47. Lucas capítulo 28. Lucas 28. Dice la palabra de Dios en Lucas 28. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí, vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Hoy podríamos decir, ¿cuántas madres en este día, en estos tiempos que estamos viviendo, viven violencia? Hijos desalmados, drogadictos, pandilleros, alejados de Dios, hijos que matan a los padres. Hoy vivimos tiempos muy difíciles, ¿sí? Y por eso les dice Jesús en aquel día, no lloren por mí, lloren por ustedes, ¿sí? Dijo, porque vendrán días en que desearán no haber tenido hijos. Y hoy vemos con tristeza la maldad del hombre, la maldad de los hijos hacia los padres. Y de verdad que es escalofriante lo que ahí está pasando, y seguramente algunas madres han deseado mejor no haber tenido hijos. Y eso es a lo que se refería la palabra de Dios en aquel tiempo. Oren por ustedes, preocúpense por ustedes, porque van a venir días difíciles. Y hoy estamos viviendo esos días difíciles donde la violencia entre padres e hijos se incrementa cada día a cifras alarmantes. Amén. Bien. Es el 30. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no se hará. Amén. Si con Dios se hicieron aquellas cosas, el justo lo llevaron a la cruz a pagar por lo que no había hecho. Entonces, aquí estamos expuestos nosotros. Oremos a Dios. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Amén.
¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y todavía hoy sigue Dios pidiendo perdón por nosotros. Seguimos nosotros sin saber lo que hacemos, porque nosotros estamos actuando no del lado de Jesús. Está el mundo actuando en contra de la voluntad de Dios, sabiendo aún que Él vino y pagó un precio muy caro para que tengamos salvación, y sabiendo aún que viviendo en Cristo podemos vivir una vida completamente diferente, con más paz, en amor, como habla la palabra de Dios, pero hemos decidido, el mundo ha decidido seguir el mal que lleva consigo muerte, y no solo muerte carnal, sino muerte espiritual. Amén. Y dice la palabra de Dios, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas, hebreas, este es el rey de los judíos. Amén. Ahí estaban todos ellos burlándose, los escribas, los sacerdotes, los soldados, todos se burlaron de él. Amén. La palabra de Dios dice que fue deshecho. Había unos ganchos, garfios que le llamaban, que lo golpeaban con cadenas y le jalaban y destrozaron su carne. Fue deshecho completamente. Y todo eso Él lo sufrió y lo pagó por nuestros pecados, por tus pecados, por mis pecados. Amén. Y aún así nosotros seguimos dándole la espalda. Dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición, en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Pilato decía, pero es que no encuentro algo tan grave como para llevarlo a la muerte. No entiendo. Y Pilatos buscó la forma de no llevarlo a la cruz, pero no pudo. Y dice la palabra de Dios que en esos tiempos había la costumbre de soltar un preso. Y la multitud que decía, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el que ponía sus mantos, los que ponían las ramas para que entrara a Jerusalén en aquel burrito, fueron los mismos que gritaban, crucifícale, crucifícale. Amén. Entonces, Dios nos quiere de una sola pieza. Dios no le gusta. Dice que los tibios los vomita. O somos calientes o somos tibios. Por eso había tristeza en la entrada a Jerusalén. Pareciera una entrada triunfante de un político. Pero no, era el Rey de Reyes y Señor de Señores que entraba en un burrito a Jerusalén, sabiendo que todos aquellos que gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, en días después, en pocos días, estarían gritando, crucifícalo. Y pidieron que soltaran mejor a un delincuente que era Barrabás, amén, que había sido revoltoso y había matado. Dijeron, suéltanos a Barrabás y mata a Jesús. Y esto lo gritaban todos, motivados por los sacerdotes y los escribas de aquel tiempo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando nosotros volteamos a ver a Dios, Dios está con los brazos abiertos esperando que tomemos esa decisión maravillosa de aceptar que Él es Dios y que la salvación viene a través de Él y que nos apartemos de la maldad en la que vivimos. Amén.
Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Qué importante este evento cuando se rasga el velo del templo, que quiere decir que en ese momento a ti y a mí, que no somos judíos, que somos los gentiles, vino la salvación. Vino la oportunidad de ser injertados en esos olivos, ¿sí? Amén. En ese momento maravilloso cuando Dios estaba en la cruz y muere, en ese momento tú y yo tuvimos esa maravillosa oportunidad de ser salvos, de ser llamados hijos de Dios. Pero muchos no lo hemos entendido y seguimos rechazando con nuestros actos ese acto maravilloso que Dios hizo por ti y por mí, ofrendando su vida en una cruz. Y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Amén. Dios es maravilloso. Dios te ama a ti, me ama a mí, y lo que hizo es simplemente algo grande, algo que no hay con qué pagárselo. Amén. Y todo esto lo hizo, ¿para qué? Para darnos salvación. Te voy a invitar que vayamos a Primera de Juan 4, 20 al 21. Amén. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan 4, 20 al 21, dice: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Por eso la palabra de Dios dice que Dios es fe. Dios es por fe. Nosotros tenemos que creer en ese Dios. Pero también dice aquí la palabra de Dios: ¿tú cómo dices que amas a Dios? Nosotros muchas veces decimos: yo amo a Dios, yo conozco a Dios, yo tengo mi religión, no tengo problema, pero estamos odiando. También la palabra dice, si tú traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tienes problema con tu hermano, ve y reconcíliate con tu hermano y posteriormente ven y da tu ofrenda. Amén. Entonces, muchas veces nosotros fingimos o creemos creer que estamos bien delante de la presencia de Dios, cuando nosotros sabemos que estamos actuando de una forma incorrecta, cuando sabemos que estamos ofendiendo a Dios, tomando, fumando, diciendo malas palabras, odiando, peleando con mi esposa, peleando con mis hijos, con rencor, con resentimientos. Son cosas que no son de Dios. Y Dios nos dice: aléjate de todo eso. Si dices que me amas, si me amas, ama. Y cuando amamos, nosotros no llevamos a cabo todo ese tipo de eventos, sino que nuestro corazón está limpio, es sano. Entonces nosotros podemos decir que amamos a Dios. Entonces dice: no digan ustedes que me aman a mí cuando odian al que está a un lado de ustedes, que han visto y a mí ni aún me conocen. Y no podemos conocer a Dios y estar cerca de Dios mientras hagamos todas las cosas que a Él no le agradan, porque en ese momento Dios no está con nosotros. Dios no vive en un templo donde hay pecado, en un templo donde está sucio, porque el pecado dicen que es como la pudredumbre de todo el mundo, juntándola toda. Dice que apesta más el pecado que toda la pudredumbre del mundo en el ser humano. Y el templo de Dios somos cada uno de nosotros, no los templos hechos de piedra, no. El templo de Dios eres tú, soy yo y cada uno de nosotros. Y para que Dios more en ese templo, necesitamos nosotros ser limpios, ser purificados. ¿Y cómo nos purificamos? Cuando de verdad tenemos el amor de Dios en nuestra vida, que nos hace ser seres diferentes, parecidos a Él. Amén. Dice: y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Entonces ahí tenemos el mandamiento de Dios.
Amén. Vamos a regresar a Isaías 53. Isaías 53, 3 al 7. Amén. Dice la palabra de Dios: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cómo decimos? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y unos cuantos días después estamos diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Entonces, ahí simplemente podemos darnos cuenta nosotros que no lo amamos, que somos como las palmeras, que vamos hacia donde nos conviene o hacia donde nos sentimos que vamos a obtener un beneficio inmediato. Y este beneficio que Dios nos ofrece es la vida eterna. Amén. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él pagó por todo eso que hemos hecho nosotros. Él ya lo pagó. Lo único que tenemos que hacer es creer en Él. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Maravilloso Dios. No tenía por qué venir al mundo siendo el creador del universo y morir de una forma tan cruel y tan ruin, que fue la peor muerte que ha habido en el mundo y la peor que habrá. Nunca habrá una muerte que sea igual que la de Jesús, porque Él, aparte de que murió muerte de cruz, que era para los peores criminales de aquellos tiempos, también Él no hizo nada. Él fue inocente completamente, fue deshecho, fue destrozado, pero sin embargo, Él fue llevado a la cruz para que tú y yo tengamos vida. Pero nosotros lo entendemos. ¿Alguna vez hemos valorado eso? ¿Alguna vez nosotros nos hemos puesto a reflexionar quién es Dios y quiénes somos nosotros? ¿Y quiénes somos nosotros para merecer que el Hijo de Dios venga al mundo y se haga hombre, habite entre nosotros, nos deje palabra de salvación, pero no solo eso, muera en una cruz para que tú y yo tengamos vida eterna? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Los corderos, cuando son degollados, no hablan. Las cabras son muy ruidosas, pero los corderos no. Y la palabra de Dios dice que Él, como cordero, fue llevado al matadero. Sufrió esa muerte lenta, tranquilo, sabiendo que estaba pagando por ti y por mí. Y sabiendo que muchos de nosotros no íbamos a tomar en cuenta eso. Pero aún así, por su gran amor, por su misericordia, tomó una determinación. Aunque el diablo estuvo tras él y le ofreció los deleites del mundo y se los daba en paga, él no tomó nada de eso. ¿Por qué? Por amor. Prefirió ir a la cruz, muerte de cruz. Amén. Y ahí está la salvación. Si tú quieres ser salvo, busca a Jesús y dejemos de llevar a cabo las acciones que llevan los hombres,
porque los hombres somos malos. El hombre es perverso. Y el amor de Dios transforma, el amor de Dios cambia cuando nosotros le amamos. Amén. Vamos a leer la última de las citas, es Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, 15 al 22. Amén. Con esto terminamos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La palabra de Dios dice que tomemos una decisión. O determinamos seguir a Dios y nos esforzamos por agradarle. O también dice la palabra de Dios, si eres sucio, ensúciate más. Si eres limpio, límpiate más. Amén. Esto es lo que quiere decir aquí la palabra de Dios. Si nosotros estamos en el mundo, en el pecado, y esa es nuestra decisión, pues aprovechemos el tiempo. Porque cuando llegue el fin, que va a llegar tu muerte, no esperarás la resurrección en la venida de Dios que está a las puertas, sino que esperarás una horrenda condenación. Toma una decisión. El tiempo es hoy. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. Dejemos lo material. Dejemos la riqueza de este mundo para un tercer lugar. Dios es primero, tu familia segundo y el dinero que también es necesario, dejémoslo para enseguida. Hoy lo que tenemos que buscar es estar preparados, blancos, porque dice la palabra de Dios que si nosotros le buscamos con amor, con determinación, con deseo de agradarle, dice que nuestros pecados, que son rojos como la grana, como la granada, dice que serán emblanquecidos como la nieve. Entonces busquemos esas vestiduras blancas para que nosotros podamos un día, en aquel día o hoy pronto que Dios viene, heredar la vida eterna. Dice el 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios sigue llamando, Dios sigue con los brazos abiertos esperando que tú y yo y que todos abramos la puerta del amor en el corazón de cada uno de nosotros para honrarle, llevando a cabo las acciones que son gratas delante de Dios, amando a nuestro prójimo, llevando a cabo una vida dentro de un orden. Ahí glorificamos a Dios honrando a nuestra esposa, honrando a nuestros hijos, a quienes nos rodean en el trabajo. Ahí estamos glorificando el nombre de Dios. Ahí estamos purificando esa ropa, la estamos haciendo blanca, como dice la palabra de Dios. Amén. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Las iglesias somos nosotros. Nosotros, cada uno de nosotros,
somos el templo de Dios. Amén. Dice, el que venciere. ¿Quién es el que vence? El que determina ser amigo de Jesús y le busca de todo corazón y lo honra en oración, lo honra escudriñando su palabra y llevando a cabo en una vida de orden, alejado de los vicios, de los placeres del mundo, dedicado a Dios, a su familia y respetando con amor a todo aquel que le rodea. Ese es el que vence, el que busca llevar a cabo lo que está escrito en esta palabra que Dios dejó para que todo aquel que haga su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? El estatuto que Dios nos dejó, que es la palabra de Dios. Amén. Y entonces heredaremos la vida eterna. Yo te invito pues a la reflexión, a que escudriñemos esta palabra, a que oremos al Señor, a que tengamos una relación directa con Él. Cada vez que tengamos la oportunidad, hagamos un espacio para orar al Señor y pedirle que tenga misericordia de nosotros, que nos dé discernimiento de su palabra y démosle la honra y la gloria a aquel que en una cruz, que en un madero, lo deshicieron por ti y por mí. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.